Saludos a cada uno de ustedes, mis pequeños niños. El día de hoy vamos a trabajar nuestra última sesión de este primer bimestre, esperando también que sea tan interesante como las otras que ya hemos desarrollado. Clases de sustantivos. Primero vamos a recordar un tema que ya en grados anteriores también hemos trabajado, ¿cierto? El sustantivo. Podemos notar, por ejemplo, de que el sustantivo viene a ser aquella palabra que se utiliza para darle nombre a todo lo que existe en este mundo en el que vivimos, y nosotros incluidos. Y cada uno de nosotros y todo cuanto hay en este mundo tiene un nombre. Los animales, cada uno tiene un nombre, ¿no es cierto? Y ese nombre representa el sustantivo. Dinosaurio, ballena, gallina. Las personas, un presidente, una señorita, un soldado. Los lugares, una playa, un mercado, una iglesia, ¿no? Objetos como un planeta, como una guitarra y un automóvil, o vegetales, plantas como árboles, maíces y manzanas. Todos ellos representan los llamados sustantivos o nombres. Aquí los tenemos. Entonces, ahora vamos a ver cómo estos sustantivos, en su gran variedad, tiene pues diferentes clases que hoy vamos a conocer en mayor detalle. Tenemos en primer lugar los sustantivos comunes y sustantivos propios. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El sustantivo común es aquel que nombra a cualquier persona, animal, cosa o lugar de manera general. ¿Qué quiere decir esto? Que lo nombra sin mayores detalles y hace referencia a cualquiera de ellos, ¿no? Sin distinguirlo de manera especial. Y en su escritura, ¿sí? Se representa con letras minúsculas, se redactan con letras minúsculas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, miren ustedes, qué tierna esa mirada. ¿De quién se trata con este animalito? Pues hablamos de un perrito, ¿no? Un perro. Y abajo tenemos un lugar que todos conocemos y nos está esperando a volver, ¿no? Nuestro colegio. Y debajo tenemos a una niña, ¿sí? Representada en esta imagen. Si decimos perro, hablamos de no solo uno, sino hablamos de cualquiera de ellos que tenga esa apariencia, ¿no? Si hablamos de colegio, pues hablamos de un lugar donde uno va a estudiar, como el que tenemos nosotros. Y en este caso final, si vemos a una niña, hablamos de una persona que tenga esas características. Entonces hablamos de seres que de manera general se nombran con estas palabras. El sustantivo propio nombra a un ser para diferenciarlo de los de su misma clase. ¿Qué quiere decir? Que entre tantos que hay, pues hay que buscar uno que tenga un nombre particular y así distinguirlo del resto. Por eso es que también se escribe con letra mayúscula. Entonces tenemos que para un perro, por ejemplo, está Hachi, ¿no? Un nombre que es muy conocido. Y mírenlo con letra mayúscula inicial. Las Palmas, nuestro colegio. Y en el caso de la niña, Mafalda. Ahora veamos un pequeño ejercicio. Tenemos tres imágenes, como ya hemos visto hace un momento. Comúnmente, ¿cómo se conoce esta persona que vemos aquí? Comúnmente se llama presidente. El otro, ¿no? Y si fuera propio, se le identifica como Martín Vizcarra, su nombre propio. La otra imagen, comúnmente, ¿cómo se conoce? Como dinosaurio. Pero ya con un nombre propio es un tiranosaurio rex. Y por último, este lugar tan conocido por todos nosotros, comúnmente se conoce como playa. ¿Pero qué nombre tiene para identificarlo del resto? Puerto Chico. Correcto. Muy bien. Ahora veamos una segunda clasificación. Tenemos individuales y colectivos. Un sustantivo individual es aquel que nombra a un solo ser, a uno nada más, de una determinada clase, cualquiera que fuera. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, tenemos aquí a un cerdo, a una abeja y a un naipe, ¿no? O carta o baraja, también como se le llama. ¿Correcto? Bien. El sustantivo colectivo es el que nombra al conjunto de estos seres, ¿no? Mientras que el otro, el individual, se refiere a uno, el colectivo al conjunto de otros seres.
¿no?, de estos seres. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de cerdos, tenemos una piara. Si tenemos un conjunto de abejas, tenemos un enjambre. Si tenemos un conjunto de naipes, tenemos una baraja. Así entonces, los sustantivos colectivos, que quiere decir conjunto de. Piara, conjunto de cerdos. Enjambre, conjunto de abejas. Baraja, conjunto de naipes. A ver, practiquemos. ¿Cuál es el individual y el colectivo que se relacionan entre sí? Por ejemplo, estrella con constelación. La constelación es el conjunto de estrellas. Isla, archipiélago, porque el archipiélago es el conjunto de islas. Libro, biblioteca, ya que la biblioteca es el conjunto de libros. Finalmente, veamos una tercera clasificación. Sustantivo simple y compuesto. Tenemos entonces en este caso que el sustantivo simple es aquel que nombra a una sola palabra, ¿no?, que se nombra, mejor dicho, con una sola palabra. Por ejemplo, es un sustantivo que al escribirse está formado por una palabra. Campo, bota, uña. Vemos que estos sustantivos al escribirse están conformados por una palabra. En cambio, el compuesto, en su escritura, tiene como mínimo dos palabras que se juntan en una sola para nombrar a un sustantivo. Por ejemplo, si usamos la palabra campo, le sumamos santo, ¿qué tenemos? Campo santo. Palabra compuesta. Y hace referencia a un campo especial, ¿no?, a un lugar llamado cementerio. Si tenemos al sustantivo bota, le sumamos la palabra lustra, ¿qué tenemos? Lustra, bota. Dos palabras para referirse a esta persona que se encarga de limpiar el calzado llamado bota o zapato en general, ¿no? Y por último, si juntamos a la palabra uña la palabra corta, formamos a este sustantivo llamado corta uña, ¿no?, que es un objeto que sirve para darle mantenimiento a nuestra mano, nuestras uñas. Muy bien. Practiquemos. Vamos a unir, ¿sí?, este sustantivo simple, pie, sol y luz, con las tres adicionales que vemos allí, tres palabras simples también, traga, cien y gira, para complementarlas y formar un compuesto. Por ejemplo, pie con 100. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Finalmente, el llamado 100 pies, ¿no? Se dice que tiene 100 por la gran cantidad de pies que tienes. Miren que por si acaso ha habido un cambio en la letra, porque antes de la P debe haber una M, ¿sí? Y por esa razón gramatical hay ese cambio, ¿sí?, pero siempre refiriéndose a 100. Sol y gira. Tenemos girasol. Y por lo tanto hace referencia a esta flor que tiene toda la forma o la apariencia del rey sol. Y por último, luz y traga. ¿A qué se referencia? ¿A qué se refiere? Al tragaluz, ¿no es cierto? Al tragaluz. Como vemos aquí, las palabras compuestas tienen en sí dos palabras formando una sola. Traga y luz, 100 y pies, gira y sol. Ustedes ahora aplicarán lo aprendido a través de la práctica que les estoy compartiendo, ¿sí? Colocarán un sustantivo simple y uno común para cada una de estas imágenes. Por ejemplo, el sustantivo común tenemos esta imagen de esta mujer como cantante y el sustantivo propio Eva y yo. Tenemos aquí como sustantivo común país y como sustantivo propio Perú. Noten ustedes que el sustantivo común se escribe con letras minúsculas totalmente, en cambio el propio con la letra inicial mayúscula. Lo mismo para país y lo mismo para lo demás que ustedes van a trabajar. Después tenemos aquí esta relación de individual y colectivo, igualmente. Las imágenes que vemos aquí son colectivas. ¿Cuál será el sustantivo individual? ¿No? Y así vamos a ver que relacionamos orquesta, músico, ¿no es cierto? Porque vemos allí que es la orquesta, y en la jauría el perro, ¿sí? Y ustedes finalmente, en esta última parte, notarán la relación que van a hacer del sustantivo compuesto. ¿Cuál es el sustantivo simple que la conforma? Por ejemplo, si tengo sacacorcho, o aquí abajo, por ejemplo, la palabra pasamontañas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sustantivo simple? Montaña. Dicho sea de paso, porque es un gorro que se utiliza precisamente para andar por esos lugares. Si yo tengo para cumpleaños, ¿sí?, el sustantivo simple es años, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora ustedes desarrollarán las actividades que les propongo y esperemos pues que lo hagan muy bien. Ha sido un gusto compartir con ustedes, mis queridos niños. Saludos a papito y a mamita. Hasta la próxima sesión.